Saludos a todos mis seguidores, bienvenidos a YouTube, bienvenidos a mi canal. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un video muy importante, un podcast relacionado a lo que es ser un viejo gamer. Nosotros como personas adultas que trabajamos, tenemos nuestra familia, tenemos nuestras opciones, a veces pasamos por tantos problemas y a veces pasamos por tantas vicisitudes que realmente tomamos en cuenta qué es el verdadero trabajo de un gamer. La evolución de los videojuegos en los años 90 ha sido impactante. Recuerdo que haber jugado cuando era niño, a eso de los 4, no, a eso de los 5 años, jugué Atari, el juego de E.T. y recuerdo que fue tan impactante para mí, incluso me daba tanto miedo jugarlo, que mi familia, en especial le mando un beso a mi tía Virginia, un beso. Ella pues jugaba mucho conmigo, pues me enseñaba algunas cosas y me acuerdo que le tenía tanto pánico a ese videojuego que decía, bueno, que impactante era ver a E.T. volar, ¿no? Volaba así y pues bueno, a medida que yo fui avanzando en mi vida, conocí muchos videojuegos, conocí el Nintendo, conocí el Sega, conocí el Intellivision y bueno, hasta que conocí lo que fue la denominada la PC Gamer. En mi época, en los años 90, fue en el año 92 aproximadamente, tuve la opción de que mi familia pues me regalara mi primera PC y recuerdo que fue una Pentium 386. Y recuerdo que también fue mi primer videojuego, fue el de Warcraft 3. Era muy cómico porque decía, nos están matando, nos están matando. Era muy divertido, de verdad. Quisiera escuchar en los comentarios cuál fue su primer videojuego, hace cuántos años tienen jugando. Y que bueno, que este video pueda compartirse con todos ustedes, gamers adultos, gamers que tienen su familia, gamers que tienen sus trabajos, que dedican su tiempo en su familia, pero dentro de ese tiempo ustedes pues dedican también un hermoso y valioso tiempo a los videojuegos. Me encantó, uno de los primeros videojuegos fue Diablo 1, me fascinó, creo que fue uno de los juegos más emblemáticos para mí. Recuerdo que lo jugaba a oscuras, tenía yo como 10 años y lo jugaba en mi cuarto a oscuras y fue muy divertido. Después jugué Diablo 2 y ahí fue bastante avanzando. A veces nosotros como personas maduras, que somos gamers maduros, gamers adultos, con la diferencia de un gamer joven, ¿ok? Cuando eres pequeño y quieres jugar todo el día, me acuerdo que yo estaba al colegio, salía corriendo y quería jugar todo el día. Y de pequeño decía, bueno, me voy a comprar aquellas revistas que se llaman PC Gamer, aquí en Venezuela las vendían, o Hobby Consolas, y las compraba y las guardaba y las recortaba y las pegaba en mi cuarto y hacía un blog, una pared con todos los elementos, ¿no? de lo que traía Sonic, Mario. Y para mí era muy bonito, muy llamativo eso. Recuerdo que de las mesadas que yo tenía, reunía dinero para poder comprar las revistas de PC Gamer. Y recuerdo los videojuegos, recuerdo que venían los videojuegos un CD. Para el que no sabe qué es un CD, a los gamers jóvenes que nos están viendo, ahorita van a ver algunos videos relacionados a eso, pero no saben lo importante que es llegar adulto y vivir este salto tecnológico tan importante, tan impactante de ello. Y ahorita, bueno, nosotros, personas como nosotros que trabajamos, que laboramos, que personas en todas partes del mundo que hablan de este lenguaje del gamer, sabemos que llegamos a nuestro trabajo cansados con el tema de la familia, con el tema de que tenemos que hacer nuestros quehaceres. Unos tienen que estudiar, otros tienen que atender a su familia, y después nos queda un pequeño pero valioso tiempo para jugar. Eso son paradojas de la vida que a veces uno las entiende y uno dice, oye, qué cómico, ¿no? Es la vida cuando tú eres joven
y quieres jugar toda tu vida y dices que vas a jugar todo el tiempo, y cuando dices, voy a cuando sea adulto y trabaje y tenga mis primeros juegos, voy a comprar mis videojuegos y voy a comprar mi PC, y sí la compras, y sí te compras tu monitor y tus videojuegos y te compras todas tus cosas, pero después te da sueño, te quedas dormido jugando, te llama tu hijo, mira papá, vamos a hacer tal cosa, o te llama tu esposa, o te llama tu mamá, entonces ya es muy divertido, y es son paradojas importantes de la vida. Incluso cuando uno veía, en mi caso, me acuerdo de videojuegos difíciles, como a mí me pareció muy difícil, realmente no sé, escriban abajo en los comentarios qué juego les pareció complicado en esto. Pero a mí me pareció complicado, por ejemplo, Contra de Nintendo me pareció terrible, muy difícil. Zelda me pareció muy difícil. Y entonces eran videojuegos donde yo decía, no, esto es muy complicado, me van a matar. Jugaba muchísimo Counter Strike. Aquí en Caracas, en la ciudad donde yo vivo, había muchos, bueno, habían pocos cybercafé donde nos reuníamos todos los muchachos y hacíamos jornadas de horas y horas y horas de saber de Counter Strike, y eso era demasiado divertido. Y ahora uno consigue ese tipo de jornadas y ahora juegan otros juegos, juegan Valorant, juegan Fortnite, juegan PUBG. Entonces uno dice, oye, la evolución de lo que fue Counter Strike, de lo importante que fue Counter Strike para muchos de nosotros, y ahora fíjense cómo ha evolucionado todo esto, lo que es el sistema gamer. Recuerdo que ahora me estuve sentando un rato jugando Contra desde el teléfono. Imagínense ustedes cuando yo jugar Contra desde el teléfono, y pues me parecía tan divertido y tan fácil. Ya me acuerdo cuando era joven me parecía tan difícil. Entonces son paradojas que en nuestros tiempos son videojuegos que nos parecían muy difíciles, y ahora imagínense todo lo complicado que es sentarse ahorita a jugar, y uno dice, esto está muy fácil, lo terminas en 1 hora, 2 horas. Y antes uno se mataba, o le salían a uno los dedos callos. Me acuerdo con el control de Nintendo, uno le salían, le dolían las manos, no, me duele. De verdad que ha sido una experiencia bastante importante. Bueno, coméntame a ti aquí abajo en los comentarios qué videojuego te costó jugarlo, qué videojuego pasaste, sufriste. Recuerdo que hace tiempo, bueno, hace no mucho, ¿no? Había videojuegos como por ejemplo, ahorita recientemente, el del Ring es terrible, es muy difícil, igual que Soul. Black Soul también es muy complicado. Son videojuegos donde te mueres y provocas partir la PC. Pero bueno, eso forma parte de lo tedioso, ¿no? A veces uno se sienta a jugar y uno dice, me voy a sentar a desestresarme, me voy a sentar tranquilo, voy a vivir mi momento tranquilo. Estás en tu tiempo y te vas a desestresar, y lo peor es que te estresas más, vives momentos más estrés, más nivel, y tú dices, bueno, pero tampoco es así. Nosotros como gamers entendemos que el estrés que nosotros generamos en nuestra vida cotidiana, el tráfico, el trabajo, la vida, la calle, todo esto, cuando uno se siente en su espacio, en su burbuja, la gente piensa que te estás estresando más, y no, es realmente que estás drenando, ¿no? Estás liberando toda esa energía en esto que son los videojuegos. Quería tener un apartado bastante importante relacionado a los cheats, a los videojuegos copia. Aquí en mi país se le llaman los juegos pirata, donde muchas páginas, pues bueno, sacan un juego y hay páginas en la deep web que ustedes buscan y les salen los juegos gratis. Fíjense que esto es una reflexión que yo hago, ¿no? Relacionado a eso. Y la reflexión que hago es que cuando yo era adolescente, recuerdo una vez que me compré unos CDs de un videojuego que se llamaba, a mí me gustaba mucho Need for Speed, y recuerdo que los compraba copiados, un CD. No tenía plata para comprarlos, realmente no tenía dinero para comprarlos, eran muy costosos. No trabajaba, solo estudiaba, vivía de lo que podía, y lo que me tocaba ahorrar lo invertía en la PC. Me compraba una PC un poco más alta, o le compraba un mouse nuevo, o me compraba unos cascos nuevos. Entonces, pues en este momento uno dice, bueno, ahora ya de adulto, ya que tienes familia, ya que eres un hombre de gran adultez, tú dices, no vale la pena descargar juegos copias. Realmente
Esto es un mensaje que yo le hago a todos ustedes. Yo sé que ustedes, bueno, más de uno me va a escribir abajo, bueno, pero tú estás diciendo que si yo tengo mucha plata para comprar $60. Pero ustedes saben lo difícil que es que un programador se siente con un grupo, una empresa, invierta en la empresa, invierta en el capital, invierta en todo lo que es publicidad para que uno venga y te metas en una página de carga del juego y lo juegues. Realmente me parece injusto. Pónganse a pensar que ustedes tienen una empresa de videojuegos y quieren tener remuneración a ello y simplemente van, lo descargan y listo. Yo pienso que no debería ser así. Pienso que nuestro intelecto debe ser protegido y debe ser amparado. Es importante que todos y cada uno reúna un poquito y se compren los videojuegos, así sea en oferta, así sea en rebajas, así sea por un cupón. Pero es importante que lo compren, que sea original, que se le dé producto, que se le dé valor agregado a ese esfuerzo que hicieron esa cierta cantidad de personas para poder jugarlo. Yo fui aprendiendo este dilema hace mucho tiempo, a medida que empecé a generar dinero pues por mi trabajo, por mis cosas que yo hacía. Pues dije, no, ya, vamos a empezar a comprar, y fui comprando todos mis juegos. Incluso ahorita compro juegos de gama data vieja. Por ejemplo, recientemente compré Quake, imagínense ustedes, y compré algunos otros juegos bastante viejos. Tengo mi lista en Steam, mi lista de deseados, juegos que me han gustado siempre, juegos que me mantienen tranquilo, me han entretenido, y bueno, y los voy a ir jugando todos poco a poco. Algunos los he subido al canal, algunos los he mantenido en sintonía, pero es como todo, es un mensaje que le doy a todos ustedes, que eviten bajar videojuegos desde la página pirata. Sé que es difícil, sé que es complicado, pero igual que bueno, que es un mensaje de verdad de que usen un poquito de conciencia, ¿no? Ahorita hay muchas rebajas, ahorita hay muchos sistemas de poder tener juegos a muy buen precio. Aquí arriba en mi canal coloqué un video, ¿no? Donde puedes bajar desde Argentina, poder comprar videojuegos. Si es que, bueno, estás entrando en un paraíso fiscal o estás evitando, no es así. Estamos comprando un videojuego original en otro país, sí, pero estamos comprándolo. Estamos evadiendo ese tema de que, bueno, nuestro país es más caro, sí, pero podemos ir a comprar en otros países que es más económico con ayuda de otras personas, o pues como lo pueden ver en mi video. Y bueno, para ir cerrando en este podcast realmente bastante corto, de unos 10-15 minutos, la vida en los videojuegos es importante, ¿no? Me ha sucedido mucho. Esto fue una anécdota que tuve hace tiempo. Estuve trabajando en un sitio donde había unos militares, y estos militares estaban hablando sobre una situación de un plano de una guerra irregular. Entonces en esta guerra irregular, ellos pues habían debatido pues lo que era, estaban hablando sobre un tema sobre posicionamiento, en geoposicionamiento. Entonces me dio risa porque yo estaba allí con ellos y les estaba diciendo, bueno, sí, está bien, ok. Y yo empiezo a hablar de ellos, de eso, ¿no? Del posicionamiento de la geoestrategia, del movimiento en conversiones, el movimiento tal. Y ellos se quedan así como que, oye, ¿y dónde tú has visto eso? Entonces le dije, en los videojuegos. Y se quedan como que, ¿cómo es eso? Entonces les explico que yo estuve en un clan de Arma 3, estuve hace tiempo como líder de un clan, y les explico todo lo que hacía. Ellos se sorprenden. Entonces nos dicen, oye, qué impresionante es eso. Entonces les explico, sí, nosotros leíamos el mapa así, hacíamos esto, el teatro de operaciones se me de esta manera. Y ellos se sorprendían mucho. Y así como eso, muchas cosas me ha pasado. Me ha pasado en algunos videojuegos jugué uno como de ingeniería. Y fue muy cómico porque también estuve en una reunión y hablé de eso. Y todos quedaron como que, oye, ¿y cómo sabes tú eso si tú pues no eres ingeniero? Pues lo aprendí también en los videojuegos. Entonces hay elementos que uno dentro de los videojuegos puedes aprender, sí, siempre y cuando le buscas el buen sentido a las situaciones, ¿no? Tampoco es que tenemos una opción de que tú vas a aprender las cosas negativas, ¿no? De ello. Sabemos que todo tiene el lado positivo y todo tiene el lado negativo, pero dentro de ese lado positivo siempre hay cosas buenas que se puedan obtener, ¿no? Esto, bueno, ha sido un podcast bastante corto, ¿no? Dentro de todo, resumiendo lo que es el tema de los videojuegos en las personas adultas,
cómo cada uno de nosotros podemos, dentro de nuestro pequeño espacio-tiempo, poder dedicarles un poco de tiempo a esto. Pues si ustedes consideran, ¿no?, que tienen tiempo, pues nada, suscríbanse, denle like y escríbanme abajo qué les parece sobre esta situación, si han tenido tiempo, cómo es su vida familiar en el caso de los videojuegos, y sobre todo de qué país eres. Si tienes algún videojuego que quieras hablar, que quieras conversar, pues bueno, puedo hacer un video relacionado a ello. Próximamente les tengo unas noticias importantes relacionados a algunos eventos que se van a hacer aquí en Caracas con la primera escuela gamer en Venezuela. Ok, eso más adelante les hablaré en un video. Y bueno, gracias a todos por este video, gracias, suscríbanse, denle like, hasta una próxima oportunidad.